El Shabbat que vamos a abordar, si Dios quiere, este fin de semana, es llamado Shabbat Zahor. Y de alguna manera está citando, en función de que estamos muy cerca de Purim, en general Shabbat Zahor es el Shabbat anterior a Purim, sobre el padecimiento y el sufrimiento de los hijos de Israel. ¿Y por qué este Shabbat se va a llamar Zahor, teniendo en cuenta esta característica de la historia de la Megilá, de Megilat Esther, del texto de Purim? Porque está citando un texto importante que aparece en el libro de Deuteronomio y se agrega esto a la lectura de la Torá tradicional sobre la parashá que correspondería esta semana, en este caso sería el comienzo del Levítico, de Sefer Vayikra, porque este texto de Deuteronomio hace alusión al episodio de los amalequitas, del ataque de Amalek que castigó a los hijos de Israel apenas habían salido de Egipto. Y el texto dice así, vamos a ver cuál sería la intención de esta particularidad en este Shabbat especial. El texto dice, que es lo que se leería en el segundo Sefer, cuando estamos en la lectura de Torah, dice: recordar haz lo que te hizo Amalek en el camino en vuestro salir de Egipto, que te había sorprendido en el camino y aniquiló a todos los débiles en tu retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado, y no temió a Elohim, ya que Elohim estaba a cargo del pueblo de Israel, se acaba de sacar de Egipto. Y será que al conocer reposo a Adonai tu Dios, a ti de todos tus enemigos de en derredor, en la tierra que Adonai tu Dios te concede a ti por heredad, para poseerla, habrás de borrar la memoria y la mención de Amalek debajo de los cielos. No olvides. Por supuesto que este texto es un texto un poco problemático, porque estaría en algún sentido en contra de la tradición de tolerancia, de perdón, de misericordia que el texto bíblico suele tener, inspirado en las enseñanzas de Dios, que caracterizan nuestra Torá. En este caso hay una sentencia brutal y terminal. Hay que exterminar a Amalek y no puedes olvidarlo. Esta es una orden que da Dios para que lo tengas absolutamente presente. Por supuesto, cuando revisamos el texto que narra de qué manera finalmente se castigó a Amalek, también nos quedan dudas porque efectivamente en el libro de Samuel, cuando se habla de la historia de Saúl, le tocó a Saúl, el primer rey de Israel, llevar adelante este castigo divino de Dios, que por supuesto él lo termina no de manera absolutamente completa, cuestión que le va a acarrear dificultades políticas en su reino. Pero la pregunta es, por supuesto, cuando uno ve esto, tiene dudas sobre si correspondía, por qué no hay nada de misericordia, por qué, por ejemplo, la divinidad no pensó en que ya habían pasado algunos cientos de años de lo que había ocurrido a la salida de Egipto. ¿Por qué, esta es otra generación? ¿Por qué no se tomó una actitud de mayor tolerancia? No tenemos todas las respuestas a este tema exactamente. Por supuesto, aquellos que por ahí tenemos una visión crítica del texto podemos decir que es imposible pretender que la actualidad del texto de la Torá haga de que esté en consonancia con absolutamente todos los principios de nuestro propio tiempo, o que estén llevados al mismo nivel que cualquier pacto internacional de defensa y de respeto por la realidad del otro. Por supuesto que la Torá también va a reflejar su propio tiempo y las costumbres, los hábitos y los pensamientos de su propia época, por ejemplo, en este caso particular. Pero lo que sí podemos rescatar del mensaje bíblico es algo muy importante. ¿Por qué esa actitud hacia Amalek? Y el texto lo explica muy bien en el libro de Deuteronomio, cuando dice que Amalek atacó a los hijos de Israel cuando recién habían salido de Egipto. Veamos un poquito. ¿Los hijos de Israel tenían riquezas para que Amalek se los pueda llevar? Y algo habían tenido. El texto nos informa que habían logrado aprovechar una situación favorable en Egipto y se habían llevado, oro, plata y algunos ganados. Pero finalmente eran esclavos, no tenían riquezas que hayan podido acumular durante muchísimos años de haber trabajado allá. Y como dije recién, eran esclavos. Por otra parte, tampoco había tierras para conquistar. ¿Por qué Amalek atacó? Si en definitiva los esclavos no habían llegado a la tierra prometida y no tienen absolutamente nada en ese caso para poder entregar como botín de guerra a los potenciales conquistadores o aquellos que los estaban atacando. Por otra parte, el texto cuenta
de que Amalek ataca a los hijos de Israel desde la retaguardia. En general, cuando un grupo de ex esclavos salen cansados, salen agotados y llevaban a las personas mayores y a los niños atrás. Atacar primero por atrás, porque son los más débiles. ¿Para qué? ¿Para sacarles qué? ¿Para conquistar qué? Entonces, de alguna manera, en la tradición muchas veces se escribe que la actitud de Amalek lo que estaba buscando era simplemente matar, simplemente la crueldad. Entonces, como que la intención de la Torá es decir, la absoluta crueldad no tiene retorno. La absoluta maldad es difícil de revertir. Entonces, así como en el texto dice, Ubiarta arrami kirbeja, y extirparás el mal que hay en tu propio seno, inclusive en el concepto de tikkun olam, de armar un mundo mejor, el mal absoluto no tiene lugar cerca tuyo, y eso tiene que desaparecer. Y es interesante porque junto con este Shabbat Zahor comenzamos también con el estudio de la primera parashá del libro de Levítico, que es justamente la puesta en práctica de todos los sacrificios, de todas las oblaciones que se hacían en el santuario para pedir perdón, para enmendar errores. Entonces, en este juego de enmienda y de transformarse en una persona mejor, se inserta el hecho de extirpar la maldad absoluta. Cuando no hay un interés, cuando no hay una consideración diferente, el mal debe ser extirpado de tu propio seno. Y de alguna manera en la tradición y en las costumbres y de generación en generación, esto es lo que Amalek comienza a representar. De ahí esta actitud prácticamente de absoluta intolerancia y de no aceptación de esta entidad nacional. Yo creo que es importante tomar aquello que nosotros podemos entender en nuestro propio tiempo, y el mensaje es eso. Todo puede retornar. Hay teshuvá para absolutamente todas las cosas. No hay un retorno para aquello que es el mal en su expresión más pura. El mal en su expresión más pura debe ser extirpado y debe ser sacado de delante de nuestras propias vidas. Fuera de ello, tenemos las puertas abiertas para poder retornar, para poder mejorar y para tratar de transformarnos, no obstante nuestras carencias y nuestras faltas, en la mejor tipo de personas que nosotros podemos llegar a lograr. Shabbat Shalom para todos.